Paz y gozo de nuestro Padre Celestial y del Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de ustedes, mis hermanos. Nos encontramos ya en el día número 152 de nuestro plan de lectura de la Biblia para un año. Como siempre, hermanos, antes de comenzar a escudriñar la santa palabra de Dios, pongamos este tiempo en manos del Señor y acerquémonos confiadamente ante el trono de su gracia con un corazón limpio. Padre, te damos gracias por este tiempo, que nos permites nuevamente presentarnos delante de ti para revisar y escudriñar tu santa palabra. Señor, queremos, como siempre, presentarnos a ti sin nada que nos avergüence delante de tu presencia, pero a veces no estamos conscientes, Señor, y hemos pecado delante de ti de forma involuntaria o conscientemente. Te pedimos, Padre, que nos perdones. Límpianos de todo pecado, de toda maldad. Purifícanos con la sangre de Jesucristo para podernos presentar delante de ti como esos obreros aprobados. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que tomes control de todas nuestras vidas, que nos ayudes siempre a hacer lo correcto delante de nuestro Padre Celestial. Estemos vigilantes en todo tiempo, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Te pedimos también que nos guíes en este tiempo que vamos a leer la Santa Palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, para el día de hoy tenemos preparado revisar algunas lecturas, el libro de Números en el capítulo 36. Revisaremos también Salmo 83, el libro de Isaías 23 y el libro de Apocalipsis en el capítulo 2, hermanos, pero no lo leeremos completamente, solamente revisaremos los dos primeros mensajes para las dos primeras iglesias, para Éfeso y para la iglesia de Esmirna. Números 36. Ley del casamiento de las herederas. Llegaron los príncipes de los padres de la familia de Galad, hijo de Maquier, hijo de Manasés, de las familias de los hijos de José, y hablaron delante de Moisés y de los príncipes, jefes de las casas paternas de los hijos de Israel. Y dijeron: Jehová mandó a mi señor que por sorteo diese la tierra a los hijos de Israel en posesión. También ha mandado Jehová a mi señor que dé de posesión de Zelofehad, nuestro hermano, a sus hijas. Y si ellas se casaren con alguno de los hijos de las otras tribus, de los hijos de Israel, la herencia de ellas será así quitada de la herencia de nuestros padres, y será añadida a la herencia de la tribu que se unan, y será quitada de la porción de nuestra heredad. Y cuando viniere el jubileo de los hijos de Israel, la heredad de ella será añadida a la heredad de las tribus de sus maridos. Así, la heredad de ella será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres. Entonces Moisés mandó a los hijos de Israel por mandato de Jehová, diciendo: la tribu de los hijos de José habla rectamente. Esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofehad, diciendo: cásesen como ellas les plazca, pero en la familia de la tribu de su padre se casarán. Para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres, y cualquiera hija que tenga heredad en la tribu de los hijos de Israel, con algunos de la familia de la tribu de su padre se casará, para que los hijos de Israel posean cada una la heredad de sus padres. Y no ande la heredad rodando de una tribu a otra,
sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a su heredad. Como Jehová mandó a Moisés, así hicieron las hijas de Zelofehad, y así Maalasa, Tirsa, Ocla, Milca y Noa, hijas de Zelofehad, se casaron con hijos de sus tíos paternos. Se casaron en familia de los hijos de Manasés, hijo de José, y la heredad de ellas quedó en la tribu de la familia de sus padres. Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Ahora, hermanos, vamos a leer el Salmo 83, plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Israel, cántico, salmo de Asaf. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni estés quieto, porque aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslo, para que no sean nación, y no haya memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos. Sirve de brazo a los hijos de Lo-Selab. Hazle como Madián, como a Sísara, como a Javín en el arroyo de Sison, que perecieron en Endor. Fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como Ored y a como a Seba y a Samulna, a todos sus príncipes. Que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarasca delante del viento, como fuego que quema en el monte, como la llama que abraza el bosque. Persíguelos, así con tu tempestad, y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre. Sean deshonrados y perezcan. Y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo altísimo sobre toda la tierra. Y ahora, hermanos, vamos a leer el libro de Isaías en el capítulo 23. Profecía sobre Tiro. Profecía sobre Tiro. Aullad, naves de Tarsis, porque destruida es Tiro, hasta no quedar casa ni a dónde entrar. Desde la tierra de Quintín les he revelado. Callad, moradores de la costa, mercaderes de Sidón, que pasando el mar te abastecía. Su provisión procedía de las sementeras que crecen con las muchas aguas del Nilo, de las mieles del río. Fue también emporio de las naciones. Avergüénzate, Sidón, porque el mar, la fortaleza del mar habló diciendo, nunca estuve de parto, ni di a luz, ni crié jóvenes, ni levanté vírgenes. Cuando llegué la noticia a Egipto, tendrá dolor de las nuevas de Tiro. Pasaos a Tarsis, aullad, moradores de la costa. ¿No era vuestra ciudad alegre con muchos días de antigüedad? Sus pies la llevaron a morar lejos. ¿Quién decretó esto sobre Tiro? La que repartía coronas, cuyos negociantes eran príncipes y cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra. Jehová de los ejércitos lo decretó para envilecer la soberbia de toda gloria y para abatir todos los ilustres de la tierra.
Pasa cual río de tu diestra, oh hija de Tarsis, porque no tendrás ya más poder. Extendió su mano sobre el mar, hizo temblar los reinos. Jehová mandó respecto al Canaán que sus fortalezas sean destruidas. Y dijo, no te alegrarás más, oh oprimida Virgen de Sidón. Levántate para pasar a Quintín, y aún allí no tendrás reposo. Mira la tierra de los caldeos, este pueblo no existía. Asiria la fundó para los moradores del desierto, levantaron sus fortalezas, edificaron sus palacios. Él las convirtió en ruinas. Aullad, naves de Tarsis, porque destruida es vuestra fortaleza. Acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en olvido por 70 años. Como días de un rey, después de los 70 años cantará Tiro canción como de ramera. Toma arpa y rodea la ciudad, oh ramera olvidada. Haz buenas melodías, reitera la canción para que seas recordada. Y acontecerá que al fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro, y volverá a comerciar y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra, pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová. No se guardarán ni atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieren delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. Y ahora, hermanos, vamos a leer el libro de Apocalipsis en el capítulo 2 y no vamos a leer todo el capítulo 2, nos vamos a concentrar solamente en dos mensajes a dos de las iglesias, a la iglesia de Éfeso y a la iglesia de Esmirna. Como ustedes ven, he resaltado unas partes en verde, otras en rojo y otras en celeste. La idea es resaltar lo bueno que el Señor Jesús reconoce de esta iglesia, luego la advertencia que les hace, y por último, lo que está con celeste es como la recomendación que viene del Santo de Israel para que esta iglesia no se pierda, para que esta iglesia se levante. Mensajes a las 7 iglesias. Mensaje a Éfeso. Apocalipsis 2. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, y dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermanos, el mensaje que el Señor Jesucristo envía a las iglesias es claro. Cuando reconoce lo bueno de esta iglesia, que era una iglesia que, que trabajaba mucho, que tenía paciencia y que no podía soportar a los malos. Y incluso había probado a aquellos que dicen ser apóstoles y los había hallado mentirosos. O sea, era una iglesia, la iglesia de Éfeso era una iglesia de sana doctrina que era capaz de detectar cuando algún falso apóstol se quería pronunciar.
eran muy radicales en ese sentido, pero ha sufrido, tenían paciencia, una iglesia que trabajaba arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Le dice, pero tengo algo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cómo es posible que siendo una iglesia de sana doctrina, que sabe diferenciar entre los apóstoles falsos y aquellos que eran hallados mentirosos, esta iglesia lo rechazaba, sin embargo, había dejado su primer amor? Eso pasa, hermanos, porque a veces eh, nos preocupamos tanto de la sana doctrina que todo lo queremos filtrar a través de la palabra de Dios, y es correcto, pero nos volvemos a veces como un poco insensibles y al amor, al amor por las almas. Y entonces, de alguna manera, la iglesia de Éfeso había dejado eso. Se enfrascaban tanto en la sana doctrina que de repente habían dejado ese primer amor, habían dejado aquello que los había motivado a buscar al verdadero Dios. Entonces, por eso el Señor les recuerda de dónde habían caído y les pide que se arrepientan, que hagan las primeras obras, que vuelvan a las sendas antiguas, para que no quite el candelero de su lugar. Y nuevamente, hermanos, aquí también es algo interesante, porque a Éfeso le vuelve a recordar algo positivo que tienen, que aborrecen las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes eran los nicolaítas? Los nicolaítas eran un grupo místico que involucraban en las actividades prácticas paganas, que tenía que ver a veces con sus antiguas creencias. Y eso hace que de repente la sana doctrina se pervierta. Y la iglesia de Éfeso estaba consciente de eso y reprendía toda esta situación. Ahora, hermanos, vemos que hay muchas iglesias así que, que, que permiten estas cosas, que permiten prácticas un poco extrañas, rituales, cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Ese tipo de prácticas está asociada con las prácticas que hacían los nicolaítas, lo cual la iglesia de Éfeso eh, criticaba, censuraba, pero era una iglesia que estaba muy bien doctrinalmente, pero habían dejado, sabían identificar lo incorrecto y eran radicales en ese sentido, pero de alguna manera habían dejado su primer amor, habían dejado de entender cuál era lo que los motivaba, cuál era esa fuerza especial que los motivaba al inicio, al seguir adelante. Por eso el Señor les pide que regresen, que recuerden de dónde cayeron, porque generalmente cuando uno viene a Cristo es cuando está pasando unos momentos tan terribles, y ahí nosotros recibimos a Cristo y nos encontramos en una situación de ese primer amor donde nos mueve el Espíritu Santo a predicar, a enseñarles a otros, a testificar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nos mueve el amor, que era lo que en Éfeso había menguado. Ahora, hermanos, leamos el otro mensaje que va dirigido a la otra iglesia, a la iglesia de Esmirna. Como ustedes notan, con relación a la iglesia de Éfeso, Esmirna, no hay nada que el Señor le critica. En Éfeso le criticaba que habían dejado su primer amor. Pero ¿qué pasa con Esmirna? Veamos, leamos, hermanos. Mensaje a Esmirna. Y escribe el ángel a la iglesia de Esmirna, el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto, o sea, el Señor Jesús dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel
para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Miren, hermanos, la iglesia Esmirna es una iglesia aparentemente pobre, que está siendo azotada, que está pasando por tribulación. Y algunos blasfeman contra este tipo de iglesia, las iglesias sencillas y pobres. ¿Cuántas veces hemos escuchado por ahí a uno de estos pseudos apóstoles diciendo que las iglesias pastores pobres no es la voluntad de Dios, que ser pobre es una maldición? Hermanos, cuando vemos aquí un ejemplo claro de una iglesia que era pobre y que era usada y se movía bajo la unción del Espíritu Santo y estaba siendo perseguida. Entonces el Señor le dice que no tema que lo que va a padecer, que el diablo meterá incluso a la cárcel a alguno de ellos y pasarán tribulación por 10 días, pero que sea fiel hasta la muerte. Fiel hasta la muerte, hermano. Una iglesia perseguida hasta la muerte. Y yo te daré la corona de vida. ¿Cuántas iglesias como Éfeso existen, como Esmirna, perdón, y Éfeso existen actualmente? Claro, vemos esas iglesias que están siendo perseguidas en Afganistán, en la India, en China, donde los pastores evangélicos y la grey es perseguida hasta la muerte, hermanos. Yo cuando analizo esto me doy cuenta que este mensaje que el Señor da a 7 iglesias, cuando en ese tiempo, y actualmente hay muchas más iglesias, se las dirige especialmente a iglesias que están fuera de Judá, fuera de Jerusalén, fuera de Israel. Es una iglesia, prácticamente son mensajes para la iglesia, muchas de estas fundadas por el mismo apóstol Pablo. Entonces, si aquí vemos, hermanos, que hay mucha similitud de estas iglesias con la actualidad. Efeso, iglesias de sana doctrina, que no dejan que la obra de los nicolaitas contamine, que son capaces de identificar a esos falsos apóstoles, que odian lo malo, odian lo que el Señor odia, pero en cambio se habían apartado de su primer amor y hacían todo solamente por la doctrina, pero el Señor de la doctrina es el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo es Dios de amor. Por eso les recuerda que vuelvan a su primer amor. Y Esmirna, una iglesia pobre, pero que es rica, que es rica. Y aún así muchos blasfeman contra ella y dicen serse judíos. Y no son más que sinagogas de Satanás. Fuerte palabra, hermanos. Cuando de repente criticamos a esas iglesias pequeñitas o pobres donde el Espíritu Santo se mueve, tal vez no vemos, no tienen la cobertura mediática que otras tienen o las redes como las manejan, pero esta es una verdadera iglesia de Dios. El Señor le dice, eres pobre, pero eres rico. Sé fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida. Lo único que el Señor encuentra en esta iglesia, no encuentra cosas mal, cosas negativas, ni que reprocharle. Más bien lo anima a que sea fiel hasta la muerte. Y bueno, hermanos, en Apocalipsis 2 hay 2 iglesias más, 2 mensajes a la iglesia de Pérgamo y a la iglesia de Tiatira. Pero estas 2 iglesias son muy especiales y requieren un análisis más detallado. Eso lo vamos a ver el día de mañana, hermanos. Ya ahorita nos vamos a quedar hasta aquí y vamos a orar y cerrar este tiempo. Padre, gracias por tu santa palabra. Gracias por mostrarnos, Señor, lo que va a pasar en los últimos tiempos, cuando tu venida y el día de la ira esté cercano.
Señor, hoy en Apocalipsis leímos el mensaje a dos iglesias, a Éfeso y a Esmirna. Probablemente dos iglesias totalmente diferentes, la una ubicada en un lugar estratégico de Asia, en un puerto importante, una iglesia de sana doctrina, que sabía reconocer a los falsos profetas, apóstoles, y que rechazaba y odiaba las obras de los nicolaitas, pero todo lo hacía basándose en la sana doctrina, pero se habían olvidado de quién es el Señor de la sana doctrina, Jesús, que es un Dios de amor, y les pide que vuelvan a eso, que regresen a su primer amor. Oramos por esas iglesias como Esmirna, que actualmente están siendo perseguidas, Señor, hasta la muerte. Y el mensaje que tú les das es que resistan hasta la muerte. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Te pedimos que seas tú enseñándonos cada día y guiándonos hasta entender todos esos misterios que aún están ocultos y que solamente por revelación y por una dirección de tu Santo Espíritu podemos entenderlo mejor. Gracias, Padre. Gracias por lo que haces cada día en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hemos terminado. Nos vemos el día de mañana, si el Señor lo permite y si antes no ha venido por nosotros. Bendiciones, hermanos.